instante de silencio como un reconocimiento a un vecino que es de Pichidegua y que formaba parte de la dotación que viajaba a Punta Arenas en este C-130 accidentado, y por lo tanto que ha sido la noticia más negra que hemos escuchado en los últimos tiempos. Y por eso quiero hacer este pequeño, no sé si homenaje, pero sí un acto de respeto, sobre todo hacia la familia que está viviendo momentos tan difíciles. Así es que lo invito, estimados auditores, para que usted se integre a este instante de silencio en memoria de este vecino de Pichidegua que forma parte de las víctimas de este accidente. A partir de este minuto iniciamos el proceso de silencio. Este modesto homenaje a la memoria de este vecino. Iniciamos nuestro programa y tengo aquí a mi lado a María Teresa Fondón, invitada a este programa en su calidad de concejala, para que nos indique el proceso, cómo se ha vivido, cómo se gestó respecto a la consulta ciudadana que se está efectuando este fin de semana. Bienvenida, María Teresa. Bueno, buenas tardes, Adolfo, y buenas tardes a Radio Ritmo. Un placer estar acá, invitada a este programa. Y bueno, la verdad es que en un principio en San Vicente habíamos decidido que no se iba a hacer la consulta ciudadana porque venía la consulta de abril, y de alguna manera son recursos que la municipalidad tiene que distraer en desmedro de otros programas. Pero después, el lunes pasado, hubo un consejo extraordinario donde algunos grupos organizados, más donde estaban insertas varias organizaciones, nos plantearon la posibilidad de hacer la consulta ciudadana. Y recién el lunes pasado se dio el vamos a hacerla. Entonces espero que en tan corto plazo de tiempo se haya tenido, se hayan informado todos los vecinos, toda la gente de las diferentes localidades, y puedan participar el mayor número posible de personas para que realmente sea un ejercicio democrático y cada cual plantee sus puntos de vista con respecto a esta consulta. Bueno, María Teresa, disculpa. A mí me extrañaba porque yo había revisado, digamos, el tema de la consulta y no aparecía San Vicente, por eso en algún minuto me inquietó. Pero de acuerdo a lo que tú planteas, hubo una pequeña presión, a ver si estoy equivocado, me corriges, hubo una presión de parte de algunas organizaciones para que se efectuara. Mira, no sé si presión, pero llamémoslo petición de alguna. Pongámosle petición, claro. Yo insistí en que de esto se hiciera extensivo a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y a todas las organizaciones que agrupan a otras que son muy representativas de la comunidad. Y ellos habían tenido alguna reunión previa y estaban de acuerdo también. Ya. Y posteriormente tengo entendido de que se hizo reuniones con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, con la Unión Comunal de Adultos Mayores, es decir, con todas las organizaciones que tenemos funcionando, las organizaciones vivas de la comunidad. Me parece bien, ojalá valga la pena el esfuerzo para que haya una respuesta de parte de la ciudadanía, en el sentido de que participen de este proceso, que yo creo que es vital, no tanto por las preguntas, yo creo que no es tan importante lo de las preguntas, considerando de que este es un
acto que nunca había ocurrido prácticamente, a nivel nacional me refiero, menos en las comunas, de hacer estas consultas, y sobre todo ahora que hay una exigencia de parte de la sociedad para participar. Entonces, yo lo veo como un excelente ejercicio cívico para que veamos cuál es la respuesta, porque a veces uno escucha mucha exigencia, que no nos dejan participar, que toman decisiones en cuatro paredes, etcétera, y resulta que cuando llega el momento en los que hubo, no aparece nadie a votar, y eso se ha ido notando en las elecciones de las autoridades. Correcto. Y una de las preguntas clave es que si la gente podría considerar la posibilidad de que el voto fuera obligatorio y no voluntario, porque realmente ahí sería mucho más representativo, porque toda la gente tendría su opinión. Exacto, y yo creo que aquí hay una dicotomía respecto al tema, en relación a que me imagino que hay personas que están de acuerdo en que sea voluntario y otros que están en desacuerdo. Que exigen de que sea obligatorio. Yo me inclino más por el obligatorio, no tanto por una cuestión, digamos, de forma de que la gente participe, sino que uno analiza las actividades sociales. Todas las actividades sociales están hechas en base a una exigencia. Es decir, si uno va a estudiar, nosotros nos exigen, ¿no es cierto? Nos exigen cumplir ciertos requisitos, ciertas metas, ciertos... En todo orden, en el trabajo nos exigen horario, por ejemplo, horario. Entonces, de repente lo que no es obligatorio se transforma, entonces... Claro, yo me hago el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si los préstamos que hacen, digamos, la banca financiera fueran con pago voluntario? El país se quiebra entero, ¿te fijas? No, pero ahí yo creo que por un tema no podría ser. Exacto, pero es que aparece una exageración lo que estoy diciendo, o el ejemplo que puse, más de alguien va a decir, oye, nada que ver una cosa con la otra. Pero yo diría que sí tiene que ver, pues, porque resulta que el ejemplo financiero, alguien va a decir, oye, no, esa es una estupidez lo que dijo el personaje porque eso quiebra cualquier sistema financiero, quiebra cualquier país. Pero si tú lo miras, María Teresa, en el otro esquema, es un quiebre pero más lento. ¿Por qué? Porque la gente empieza a no participar, empezamos a tener autoridades que ya no representan a la sociedad, y terminamos en situaciones como esta, en que tenemos una crisis. Exactamente, porque si tú miras el espectro que vota voluntariamente es mucho menor a la cantidad de habitantes o de ciudadanos chilenos que podrían votar. Entonces, si bien representa, o sea, si bien sacan una mayoría, esa mayoría es relativa con respecto a, en cambio, si tuviéramos la obligación cívica de hacerlo, sería más la realidad. Exacto. O sea, más... Y de hecho, fíjate que yo siempre he pensado que las encuestas que evalúan a las autoridades no son muy representativas, en mi opinión. ¿Por qué? Porque uno primero dice, a ver, ¿cuántos votaron? En las últimas elecciones andamos cerca del 40% de votantes. O sea, es decir, la abstención es mayor al 50%. Pero sin entrar en números fijos ni tanto detalle, tenemos que la abstención es mayor al que vota. Y después empiezan las encuestas para evaluar la autoridad. Pero resulta que esa no discrimina en quién votó o quién no votó. No, todos opinan. Todos opinan. Entonces, pareciera que no es muy correcto que opine alguien que no se tomó la molestia de ir a votar. Porque después está opinando y no se dio el trabajo de ir a poner la rayita donde correspondía. Entonces yo creo que eso hace de que esto se vaya desbalanceando de alguna manera y empezamos a tener problemas, que yo creo que está más que claro que es la realidad nuestra como sociedad chilena que estamos viviendo en este minuto, que al final son como la suma de todas estas cosas, en mi opinión. Mira, yo creo que estamos viviendo un momento de mucha, en lo personal, de mucha pena para nuestro país, porque he visto cómo en un mes se ha, no voy a decir, o sea, dejando de lado los saqueos y todo, se ha, digamos,
echado por tierra el patrimonio histórico de muchas partes que eran un orgullo de nuestras ciudades. Exacto. Se confundió en un solo saco las demandas sociales con hacer tira todo lo que estuviera por delante. Entonces estamos viviendo tiempos pero sumamente difíciles y bueno, hay que preguntarse qué nos ha llevado a esto, y también hay que preguntarse si los ciudadanos están realmente informados de cómo funcionan las instituciones gubernamentales en el país. Porque, mira, me he dado cuenta de que hay un desconocimiento de nuestro funcionamiento. O sea, la gente alega, reclama, pero no sabe el origen de las cosas. O sea, no sabe cómo se gesta muchas cosas. En la misma municipalidad se echa la culpa muchas veces de todo lo malo que pasa en la ciudad. Claro. Y muchas veces se está de manos atadas para poder hacer frente. La gente cree que los municipios tienen todo el poder del mundo y tienen toda la plata del mundo para ejecutar obras, y eso no es así. Las obras se ejecutan a través de proyectos que hay que digamos, potenciarlo a diferentes ministerios y así sucesivamente. O sea, yo creo que habría que empezar por educar al grueso, al ciudadano, digamos. Bueno, de hecho, este programa, María Teresa, nació con esa idea. Por eso estamos tocando dos líneas de acción en cuanto a los análisis, que tiene que ver con medio ambiente, que es un tema relevante, y educación cívica. Ahora, ¿por qué nació esto? Porque yo visualicé lo mismo que tú comentas. En su momento, ¿no es cierto?, me di cuenta de que faltaba mucha información a través de las conversaciones que uno tiene con diferentes personas, temas que uno toca, y uno empieza a darse cuenta que esas personas no conocen mucho el quehacer social a nivel de autoridades relacionado con los ciudadanos o el quehacer de las instituciones. Y de ahí nació esa idea. De hecho, tenemos el orgullo de haber partido una semana antes. Este programa nació el 12 de octubre con esta idea, ¿no es cierto?, de difundir la educación cívica. Y el 18 de octubre ya teníamos aquí un hecatombe. Exactamente. Bueno, ¿por qué a mí me nació esto? No es porque yo sea tan genial o sea tan futurista, digamos, sino que simplemente yo tuve la suerte de tener una educación de calidad, gratuita y de calidad, donde estaba contemplado la educación cívica. Es decir, cuando yo salí del liceo, yo fui de la generación que salió con el sexto año de humanidades, fue el último año, el año 68. A partir del año 69 se modificó y se inició el proceso que existe actualmente, que conocemos como cuarto medio, digamos. Bueno, resulta que en ese tiempo habían dos ciclos, de primero de humanidades a tercero, era el primer ciclo. Yo soy de esa generación. Y te cuento a manera de anécdota también, que me tocó vivir... bueno, en la vida nos tocan de repente ciertos cambios que son fundamentales en la vida. Me tocó, yo estuve en el último año que existió el bachillerato aquí en el país. Ah, ya, ok. Por allá por el año 64, por ahí. Ya. Fue el último año y después se cambió por la famosa prueba de aptitud académica que le llamaban. La famosa prueba de aptitud académica. A mí me tocó el último año del bachillerato. Y fue una experiencia, claro, ahora, después, la otra prueba estuvo más acorde a los tiempos y a la cantidad de alumnos que egresaban de enseñanza media, porque el bachillerato había que estar 4 días en Santiago, los de provincia, claro, porque era una prueba o sea, realmente. Y también, históricamente, me tocó haber intervenido en que la prueba de aptitud académica se tomara aquí en San Vicente. Ah, ya, ok. Cuando San Vicente fue sede, porque antes nuestros niños tenían que ir o a Rengo o a San Fernando Exacto. a rendir su prueba. Así que bueno, son cosas que van marcando. Me tocó
bueno, todos los acontecimientos del año 73. Sí, no, yo también. Y bueno, he visto todas lo que ha pasado a lo largo de la historia. O sea, a mí no me vienen a contar, la viví toda la historia. Bueno, algo entonces parecido. Uno va adquiriendo experiencia. Somos de esa generación. Claro, y que tenemos conocimiento y experiencia, digamos. Bueno, algo parecido me sucedió a mí, pero porque yo quería destacar el hecho de que yo tuve, digamos, educación cívica. Yo, cumpliendo los 18 años, hice dos cosas fundamentales. Una, a sacar mi licencia de conducir, y la segunda, no sé el orden, pero digamos, la segunda que hice fue ir a inscribirme para votar. ¿Qué quiero reflejar con esto? De que yo tomé conciencia de la importancia, a través de la educación cívica que me generó mi liceo, de participación ciudadana. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, María Teresa, nunca he dejado de votar. Nunca. Incluso cuando recién llegué a San Vicente, hace 20 años atrás, se me pasó el detalle de la votación y me pilló una votación acá. Bueno, ese día domingo, viajé a Santiago a emitir mi voto. ¿Te fijas? No quise poner la excusa de que estaba, a cierta distancia o qué sé yo. Entonces, yo creo de que con estas experiencias que hemos tenido nosotros, tenemos que validar este concepto de la educación cívica, o sea, decir, sobre todo ahora las generaciones nuevas, las generaciones de los jóvenes, que lamentablemente no tienen esa conciencia y al final lo respaldan o lo argumentan diciendo que no me interesa la política, cuando en realidad es casi una falacia decir eso, porque la vida social de todo país incluso se mueve por la política. Tiempos inmemoriales. Toda la vida. Incluso es más, si uno lo lleva, todo tiene su escala, ¿no es cierto? Es decir, escala a nivel nacional, a nivel regional y también a nivel familiar, pues en las familias nosotros aplicamos política. O sea, y no nos damos cuenta que eso es lo que nos hace pensar de que existe una distancia con la política. Si en la casa nosotros aplicamos política, familias que tienen la política de juntarse todos los domingos, almorzar juntos, celebrar los cumpleaños, la política de los estudios hacia los chiquillos, exigencias, ¿te fijas? O sea, hay tanta cosa que tienen que ver con una forma de hacer política. Y lo más importante, cuando yo escucho a los jóvenes, yo no voto porque no me interesa la política, y de hecho una vez tuve un profesional joven que me dio esa respuesta, y yo le dije, ¿usted está de acuerdo en que en ese tiempo el sueldo mínimo, no me recuerdo qué era, pero vamos a suponer que es en forma actual, ¿usted está de acuerdo que el sueldo mínimo sea de 300 y tantos mil pesos? No, por supuesto que no, pues me dijo, porque ese es una porquería de sueldo. Bueno, le dije yo, usted es el responsable, le dije yo, de eso, pues. Porque ¿quién define, estas cosas, digamos? El mundo político. Y mientras el mundo político tenga la soltura de definir lo que quieran, obviamente que usted a lo mejor se va a sentir perjudicado. Bueno, y obviamente este joven no me dijo nada. O sea, pero ¿cuál es la ganancia que yo siento en este tipo de conversaciones? Es dejar un granito de arena ahí, una pequeña semillita para que las personas reflexionen. Y este programa, María Teresa, tiene ese objetivo. Nosotros damos opiniones personales, hacemos los comentarios ahora de contingencia, porque nosotros teníamos una dirección distinta respecto a educación cívica, en el sentido de empezar a entregar información más bien literaria. Pero obviamente a la semana siguiente nos pilló esta explosión social y obviamente que hubo que cambiar el esquema. Hubo que cambiar el esquema y empezar a hablar de la contingencia, porque resultaba absolutamente absurdo estar hablando de lo que dicen los libros y no estamos hablando de lo que está ocurriendo en la calle, digamos. María Teresa, y a nuestros auditores, si están echando de menos a mi partner que me acompaña habitualmente, Carlos Canales, les comento de que él en este momento no está en San Vicente, anda en un viaje de tipo profesional, tenemos que ganarnos la vida de alguna u otra forma, así que él va a estar ausente un tiempo, digamos, por estas razones, así que le mando un saludo a Carlos, para que después no me reclamen ni me cobre sentimientos de que lo reemplacé, pero de una, y lo mandamos al olvido. No, le mandamos muchos cariños, que le vaya súper bien en sus actividades, y sabemos que él tiene algunas actividades que están
bastante lejos de San Vicente. Sí, pues de todas maneras. Bueno, retornando al tema, María Teresa, ¿sabes tú que yo en la mañana voté online? Ya. Y me tomé la molestia de anotar las preguntas y no me dejó ninguna opción, así que yo deduzco de que eran estas 5 preguntas solamente. Porque, digamos, fueron las que me aparecieron en pantalla. Bueno, decirle a nuestros auditores de que la votación online es bastante sencilla. Uno tiene que ingresar a la página de la municipalidad, www.municipalidadsanvicente.cl. Correcto. Bueno, al ingresar a la página, inmediatamente se abre un cuadro que tiene que ver con esta actividad cívica de votación, e inmediatamente uno, digamos, pincha un botoncito y viene el proceso, que es bastante sencillo y muy fácil de responder. Ahora, sería bueno... Hay una pregunta que es netamente local. Exacto, y yo las quiero leer porque ¿Sí? yo sería partidario de que en la página aparecieran las preguntas antes de, pero bueno, es una posición personal. La primera pregunta que aparece, hice un resumen, no es exactamente la pregunta, pero sí va con el sentido fundamental. Dice, la primera pregunta dice, ¿respaldas las demandas ciudadanas, no más AFP, más recursos para salud, educación, políticas locales para un Chile más justo e inclusivo? Ahí hay un sí y un no. En la segunda pregunta, ¿está de acuerdo o en desacuerdo en suspender el carnaval de verano para comprar un terreno para construir un hogar de larga estadía para adultos mayores? Esa es netamente local. Netamente local, claro. La 3, ¿está de acuerdo con que el municipio fortalezca las escuelas rurales? También, digamos, no es tan local, pero sí uno lo toma como local, en el sentido Sí. de reforzar. ¿Me permites leer las preguntas y después las podemos analizar un poquito? La cuarta, ¿está de acuerdo con que el municipio establezca mayor regulación en el uso del agua, agroquímicos y plantación de monocultivos a través de ordenanzas? Y la número 5, ¿está de acuerdo con que se realicen plebiscitos vinculantes y consultas ciudadanas en temas importantes para la comuna? Esto fue lo que yo hoy día respondí. Las respuestas son casi obvias, porque estar en desacuerdo es como ir contra la corriente, digamos, pero sería bueno que a lo mejor nos comentaras tú cómo se generó esto. Esas preguntas fueron de tipo local. La municipalidad, desgraciadamente, salí tan apurada que no traje mis lentes, así que... ¿Te presto los míos a ver si funcionan? Ya que somos de la misma generación, deben funcionar, digo yo. Las que tenía la consulta ciudadana, o sea, la que era en un principio era, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva constitución? Ah, claro, que es lo que proponía la Asociación Chilena de Municipalidades, exacto, a la cual claro. están adscritos, me parece que más de 200 municipios están haciendo en este momento la consulta ciudadana. Y se supone que esa pregunta era, sí, se supone, o sea, ya. a mí me causa un poco de sorpresa. Sí, esto lo saqué de la página, o sea, es lo que aparece, por eso te lo comenté. Independiente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva constitución? Ya. ¿Convención mixta constitucional, integrada en partes iguales por ciudadanos electos y parlamentarios en ejercicio, o convención constitucional integrada en su totalidad por ciudadanos electos íntegramente para este efecto? Claro. ¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio? Esas eran las preguntas que aparecían en la página de la Asociación Chilena de Municipalidades, y que yo las he hecho de menos ahí. Sí, por eso a mí me extrañó un poco también cuando las vi, porque las encontré muy localistas. Muy localistas, porque las otras siguientes son más locales. Ya. ¿Respalda usted las demandas sociales que ha levantado el movimiento? Esa es la número 1 aquí, claro. Esa también era como parte de la... Y las otras eran netamente comunales, y me parece que la comunal que se había dejado era
si estábamos de acuerdo o en desacuerdo que en lugar de realizar el carnaval de verano, con estos recursos se adquiera el terreno el que está ahí, y la otra era con respecto a proteger el medio ambiente de alguna manera. Ah, ya, ok. Mira, realmente para mí esta semana, tú sabes que por razones personales y familiares ha sido súper compleja, me imagino. Compleja, porque he tenido que llevarme viajando, he estado poquísimo acá. La verdad es que no he votado todavía. Ah, ya, pero tienes hasta mañana. O sea, claro, pero me causa un poco de sorpresa. De sorpresa que no aparezcan las preguntas de la Asociación Chilena de que se elaboraron a nivel país, porque son como las que tú leíste, son como preguntas locales. Algo, no sé. Tema para el próximo programa. Voy a pasar, bueno, fuera de poder hacerlo en casa online. Hay diferentes puntos de votación para ayudar a las personas que a lo mejor se complican con esta. Claro. Exacto, mayormente son los colegios sectoriales, ¿no es cierto? Sectoriales. Son en las localidades más grandes, rurales, y aquí en San Vicente hay 10 puntos en la plaza, hay 10 computadores habilitados, y está, me parece, la Escuela Carmen Gallego. Aquí tengo, si me facilitan los lentes, hoy día vamos a compartir los lentes. Exacto. A ver, rápidamente voy a leer acá, de acuerdo, esto también está en la página. Escuela Hidahue, Escuela Toquigua, Escuela Barros Roldán. Yo de repente me pierdo con los nombres, de Rinconada ya. Tú la puedes ir complementando. Escuela Guido Asís. Del Tambo. El Tambo. Escuela PM Bustamante. Párroco Miguel Bustamante, Pueblo de Indios. Pueblo de Indios, ya. Escuela Adriana Aranguis. De Pencahue Central, o sea... Pencahue. Sí, Pencahue. Ya. Escuela Zúñiga. Sí. Escuela Carmen Gallegos. Instituto San Vicente, Liceo Técnico Profesional El Tambo, Escuela La Vinilla, en el frontis de la municipalidad, y después aparece en una organización acá que dice MERT y la CAP, que desconozco qué significan, digamos. Deben ser alguna organización de tipo ambiental o algo así. La verdad es que nunca había visto esta sigla. Bueno, lo importante, María Teresa, es que, de acuerdo a la información que aparece ahí en la página de la municipalidad para emitir el voto, clarifican de que uno tiene que validarse a través del CERVEL. Entonces hay todo un proceso, y obviamente los que estamos inscritos, que en este caso son de los 18 años hacia arriba, podemos votar online. Pero yo entiendo de que esta votación se extiende desde los 14 años en arriba. No sé, yo no tengo muy claro si eso se está aplicando o si es válido. Ya. Porque también nosotros teníamos la gran preocupación de que de alguna manera, porque el CERVEL nos envió el último registro, el último del padrón. Estamos con el padrón antiguo. Ya. Entonces ellos decían que se validaba con el RUT nomás. Exacto, claro. Se validaba con el RUT. Porque tiene que haber algún mecanismo de control también, porque si no, una persona a lo mejor puede ir con 3 o 4 RUT de personas que no estén, o algún fallecido incluso. Entonces no va a ser tan válida la consulta. Bueno, pero yo creo, y yo le veo siempre el lado bueno a las cosas, María Teresa. Todo tiene un lado bueno, un lado malo. El lado bueno está en que este es un ejercicio que yo creo que es saludable, porque algún día vamos a poder decir, oye, ahora es tan sencillo votar en un plebiscito comunal, cosa que hace no sé cuántos años era imposible. Era imposible, y la primera vez que se hizo se descubrieron todos estos errores. Yo creo que acá errores que seguramente se van a producir, no van a tener mayor importancia, en mi opinión, en el sentido de que nos va a permitir corregir, afinar, cosa de que en el futuro realmente podamos tener votación online, a lo mejor en forma... claro, digamos, como en países más desarrollados. Claro, de hecho yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué no tenemos votación, digamos, online, en circunstancias que las finanzas de este país llamado Chile se manejan online? O sea, la relación con impuestos internos va en un 80% online.
Es decir, uno hace las declaraciones, rinde cuentas, emite factura, emite boleta, todo online. Y hasta donde yo sé, no existe mayor inconveniente. O sea, es decir, se maneja bien todo eso, no tiene mayores problemas. Claro, ni mayores errores. Ni mayores errores. Seguramente los hay, pero eso después se arreglan y seguramente siempre son de menor cuantía. Sin embargo, yo creo que este es para mí un paso inicial para empezar a avanzar, ¿no es cierto?, en el futuro. Aclararle a nuestros auditores de que yo entiendo que quienes no están inscritos en los padrones del CERVEL, que en este caso serían los menores de 18 años y hasta los 14, son los que tienen que ir físicamente a estos lugares que hemos mencionado para emitir el voto con su carnet de identidad. Porque así está explicitado, digamos. ¿Te fijas? Entonces, de todas formas, debiera ser mayoritaria la votación online, porque somos los que estamos inscritos. Claro. ¿Te fijas? Y menores para los que no están inscritos, que en este caso serían los niños entre 14 y 18 años, o 17 años. Bueno, 18 años cumplidos se inscriben automáticamente. Pero bueno, son los pequeños detalles que vamos a poder analizar después de acuerdo a los resultados que vayan saliendo. Y la próxima semana vamos a tener hartas novedades, yo creo, respecto de esto. Pero va a ser interesante ver qué pasa con San Vicente, en el sentido que las preguntas eran absolutamente comunales, básicamente, y no claro, aparecen las que las que tú me leíste. Claro. Eran solamente, o sea, comunales, o sea, estoy echando de menos Exacto. las que son a nivel nacional. Claro. A pesar Hay de que una sola a nivel, claro, que tiene que ver con tiene que ver con la demanda social, sí, exacto, general del país, digamos. Claro, general del país. Bueno, María Teresa, de acuerdo a mi control, se nos está acabando el tiempo. Este programa es muy cortito. La intencionalidad que sea cortito, que sea interesante, cosa que las personas digan, pucha, no aburrir, exactamente, hay que escucharlo porque si se nos pasa el tiempo va a quedar pendiente. Nos quedan hartas cosas para el tintero para el próximo programa. Yo no sé si a lo mejor sería bueno que tú participaras en el próximo programa, no en tu calidad de concejal, sino que en tu calidad de mujer. ¿Por qué? Porque creo que hay todavía problemas respecto a la participación y las famosas cuotas de género, que sería interesante, la paridad de género, que sería interesante, digamos, comentar, y voy a ver si tenemos algún otro invitado para generar reflexiones, porque esa es un poco la idea. Yo soy, y te digo al tiro, yo soy partidario de la paridad de género, pero absolutamente, y no es porque tenga una opinión ideológica al respecto. En el programa anterior yo dije, existen leyes del universo, que nosotros a veces las practicamos pero no nos damos cuenta. Y resulta de que una de las leyes del universo es para la especie animal y también en la especie vegetal, es el hecho de que siempre tiene que existir una hembra y un macho para que haya una especie, y que las hembras tienen que ser en mayor número que los machos, estoy hablando de la especie animal en general, para que esa especie se sostenga. Porque si se empiezan, digamos, a disminuir las hembras, esa especie entra en extinción, se inicia la extinción. Si disminuye notoriamente, bueno, esa especie se va a extinguir en algún minuto. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿por qué nosotros, la especie humana, no consideramos las leyes del universo? Si la ley del universo dice un hombre y una mujer. Por lo tanto, aquí estamos debatiendo la paridad de género, que me parece de que es casi una discusión insunsa, porque tenemos que tomar el ejemplo nomás. ¿Qué dice la ley del universo? 1 y 1, a lo menos. Y por lo tanto, así debiera ser, pues, es mi opinión, digamos, basada en ese argumento. Bueno, ya el director empieza a poner rostros poco amigables. Siempre le hago la misma broma, la gente ha de creer de que es en serio. Pero ya nos pilló el tiempo, yo me voy a despedir, que tengan un muy buen fin de semana, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa e invitar a la ciudadanía de San Vicente a participar de esta consulta ciudadana, que va a ser una experiencia para todos. Y bueno, vamos a ver cuál es la opinión que tiene nuestra ciudad. Vamos a tener buen material nuevo la próxima semana para comentarlo. Así es.
Y así llegamos al término del programa Despierta San Vicente. Desde ya los dejamos invitados para el próximo sábado desde las 14 horas. Que tengan un lindo fin de semana. Les recordamos que las expresiones vertidas en este espacio no representan necesariamente el sentir de Radio Ritmo FM. No te cambies del dial, hacemos una pausa y ya volvemos. Como Supermercados La Fama, para esta Navidad tenemos un gran sueño. Que el mejor menú sea compartir en familia, disfrutando de la buena mesa y regalando buenos momentos. En La Fama sabemos lo que necesitas. Visítanos en Santa Cruz, San Vicente, Curicó, Constitución y Talcahuano. Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar. Incluso iba a